algún momento cuando estuvieron en la CENICIT y que simplemente se han cambiado de institución y ahora están en el Ministerio de Educación. Si esa gente no pudo, no tuvo la capacidad, fueron negligentes ante nuestro problema y no pudieron darle solución, ¿qué hacen ahora hablando de fusión entre la CENICIT y el Ministerio de Educación? Es terrible. Claro, Entonces, ¿quién responde? El gobierno. Y van a claro. tener que responder en algún momento, mi estimado Nelson. Si es que empezó en el gobierno de Correa, pasó por Lenin y ahora es Lazo, y si le tocó a Lazo, le tocará a Lazo, Claro, pero le tocará a alguien tiene que cualquiera, responder. a Así es, al que le cualquiera, toque. al que le Pero toque. Así es, mi querido la, Carlos. la, Eh, la ley tarda, pero no olvida, ¿no? Así es. ¿Qué es en concreto, cuál es el camino, cuál es la solución que ustedes están proponiendo en concreto? Tomando en cuenta, a los amigos que nos están escuchando, que la naturaleza del préstamo educativo es precisamente eso, ¿no? Apoyar a quien no puede. Yo siempre recalco esto porque a veces no falta una persona que está desorientada y desubicada en tiempo y espacio. Cuando hablamos de lo público, son personas que no pueden, que no tienen el chance, que quieren superarse, pero lamentablemente la vil moneda es lo que interfiere en la superación cuando en el país hay tantas mentes brillantes y es injusto, injusto que por dinero no puedan desarrollarse esas capacidades. El que puede, el que tiene, el que tiene esa facilidad, el que ha tenido papitos que se han sacrificado y que han ahorrado para darles educación particular, está muy bien y los felicitamos. Siempre recalco porque no falta alguien que se desubica. Acá se pelea por la cosa pública. Carlos, ¿cuál es el tema puntual y cuál es la alternativa que ustedes buscan? Nosotros hemos estado peleando por normas y leyes que nos ayuden, porque desafortunadamente lo que usted dice es un acierto. La gente que está, los usuarios de crédito educativo, los estudiantes de crédito educativo, es gente que acudió porque necesita estudiar. Todos tienen la aspiración de superación. Entonces hay gente que ha pedido créditos para terminar el colegio. Yo mismo lo Imagínense, hice, yo Nelson. mismo lo hice, yo soy un ejemplo de Exacto. eso. Entonces, aquí hay dos cosas que debe tener claro el público. El becario es alguien que recibe un beneficio del Estado para estudiar, ¿sí? Y hoy en día, ahora solo presentando el título, ya está devengada su beca, ¿sí? Ya lograron conseguir y lo aplaudimos, porque Así es. también es justo. Y el otro es el usuario de crédito educativo que tiene que pagar y lo va a hacer. Pero, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Mejoren las condiciones, Nelson. Claro. Mejoren las condiciones, que sean apegadas a la realidad de las personas, a la realidad nacional. No estamos viviendo en opulencia ahorita en el país, estamos en crisis económica, seguimos en crisis económica. Entonces, que se hagan las cuotas y se hagan los planes de pago apegadas de esa realidad, que se revisen las tasas de interés, Nelson, ¿no? Imagínense esta locura. Yeah. En el sector privado se dan créditos al 9.5% para estudio. Yeah. ¿Sabe cuánto tienen nuestras tasas de interés? ¿Cuánto? 10.18. Sí, más que lo privado. Exacto. Entonces, imagínense, es un absurdo. Entonces, ahora la CENESID sacó ya el reglamento para aplicar este código de ingenios que le digo que tenemos esta facilidad de pago, pero vuelven a poner que se cobren anticipos, garantías hipotecarias y los plazos, como les digo, son absurdos. Entonces, estamos entramados, atrapados en un enlace sin salida donde no hay solución. Claro. Que si yo le estoy diciendo a usted, mejóreme las cuotas, mejóreme la tasa de interés, vamos, entonces, puntual, Nelson. Vamos a plantear una reforma a una ley que no la vamos a avisar todavía porque la queremos ya cuando ya tengamos planteado para que se pueda mejorar de una vez por todas este problema. Dos, que se mejore el reglamento para que mientras tanto podamos tener un poquito de oxígeno y la gente pueda pagar, porque acuérdese que no, seguimos en coactiva, ¿no? Ya tenemos una ley, hay un reglamento, pero las coactivas no pagan, que es algo también que es absurdo, Nelson. Imagínense, se aprobó el Código Ingenios, donde se están dando estas facilidades de pago, se suspenden las liquidaciones de becas, o se suspenden las liquidaciones de beca, pero las coactivas se siguen manteniendo vivas. ¿Por qué a algún sector sí se le pone en stand-by, como quien dice, hasta que entre en vigencia y se pueda aplicar la ley? Pero a nosotros nos siguen coactivando, porque cada abogado gana el 10%. Eso es todo, mi Claro, está estimado Nelson. negociado. Está negociado. Exacto, así es, y yo siempre lo he dicho y me mantengo en eso.
¿Por qué no suspendieron entonces los procesos coactivos? ¿Cuál es el interés de seguir coactivando a la gente si no van a pagar, Nelson? Y ustedes de alguna u otra manera se sienten un poco indefensos, es decir, hay alguna, a ver, si no se organizan, si ustedes no se organizan, imagínense cómo estaría la cosa, pero se supone que hay instituciones, no sé, Defensoría del Pueblo o alguna cosa, alguna rama que tal vez puedan utilizar para que el gobierno los escuche, aunque no sea necesario, porque se supone que el presidente Lasso lo que más ha dicho es el gobierno del encuentro, el comunicarse, en hablar, pero parece que no se está dando. ¿Han tenido algún contacto con la ministra Brown? Esto tiene que ver con ella, perdón, antes de todo, ¿o no? No, no directamente con ella, ¿Con qué porque acuérdese ministerio? que directamente la CNC, y en vista de que no hay solución, Ya. entramos con el Ministerio de Gobierno. Ok, Entonces, hemos hecho acercamientos ya con el doctor Juan Manuel Fuertes y con el doctor Josué de Almeida, que son de ok. la parte de gobernabilidad y de la dirección jurídica de presidencia, pero el gobierno del encuentro hasta ahora no nos encuentra, mi estimado Nelson. Entonces, Qué eh, desgracia, es, Dios mío lindo. sí, es preocupante. Entonces, Es tan difícil, Carlos, escuchar a la gente. vea, nos han escuchado, nos escucharon. Ah, les oyen nomás. Una reunión, pero cuando nosotros planteamos lo que debía contener ese código ingenios en el debate de la Asamblea, no nos hicieron caso. ¿Por qué? Porque le volvieron a pasar a la CNCIT para que ellos revisen el veto que iban a mandar. Y la CNCIT mandó como que fuera una institución financiera, como usted Sí. dice. Mi interés es cobrar dinero, no el bienestar del Qué ciudadano. bestia. Y usted sabe que en administración pública el funcionario público debe preocuparse por el bienestar del administrado, pues. Así es, de Ese la es el cosa pública. principio. Totalmente. Exacto. Están teniendo mente privada. Exacto. Entonces, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque para ir a la Defensoría del Pueblo, que ya hemos ido, nosotros tenemos que agotar ciertas instancias legales Ok. porque es una deuda, es una deuda. Entonces, ¿qué es lo que nos queda, mi estimado Nelson? Seguir planteando, porque hay varios escenarios que no podemos descuidar, seguir planteando las reformas legales, porque sin una ley que ampare esto no podemos hacer nada, entendemos. Seguir con los diálogos hasta donde se pueda seguir con los diálogos con el Ejecutivo, que es el jefe directo del CNCIT, y no nos queda más que la presión social y la demanda judicial, no queda otra, Tienen que no nos queda hacerlo, es otra. decir, Así es. manifestarse, hablar. Este es un paso. Ir a los medios. ¿Les están dando cabida en medios aparte de este, Carlos? Eh, lo que me doy cuenta es que como que los medios también en algún momento utilizan los temas que más les interesan, ¿me entiendes? Las agendas. Sí, ¿por qué? Porque cuando hablan de becarios, todo el mundo les da espacio a los becarios. Claro, es un tema político, se maneja muy bien. Entonces, como hay políticos atrás de eso, vamos y les dan espacio. Pero cuando habla de usuarios de crédito educativo, como que no es el momento ahorita, ¿me entiende? Pero cuando hagamos bulla, cuando haga relajo, le Ahí prometo que, claro, tendrán. Entonces, tenemos como 4 o 5 medios ahorita que están pendientes hasta ahorita pendientes. Creo que ya llevamos 2 meses como para que nos puedan dar un medio. Han habido medios que sí nos han ayudado y han hecho seguimiento del tema, que es lo importante, pero así también hay, como les digo, medios que no le prestan interés, no le Claro, es prestan por la mayor agenda, interés. pero lo que usted dice es cierto. El rato en que ustedes toman acción más fuerte como una manifestación, una marcha, ahí es cuando se alza la voz. Ese lamentablemente ese es su parlante y tienen que usarlo porque si no los escuchan necesitan las calles, es la prensa de ustedes, es la calle y tendrán que hacerlo lamentablemente, porque se supone que estas cosas deberían solucionarse sin necesidad de llegar acá a esos extremos. Porque dejemos en claro esto, Carlos, ustedes quieren pagar. Así es, mi estimado Nelson, como le digo, hemos planteado las alternativas, creamos el crédito educativo social para que puedan refinanciar la deuda. Claro. Imagínense, o sea, pagar mi deuda con otra deuda, pero bajando el interés. Bueno, bajaron al 7.5%, no al nivel que deberían bajar como un crédito de inversión social, pero lo logramos. Ahora, irresponsablemente la CNCIP se gasta el presupuesto, ya no tiene el presupuesto, ya no es culpa de nosotros, pues, mi Claro. estimado Nelson. Entonces, la gente que aplicó a la ley de remisión para aplicar a este financiamiento está otra vez coactivada. ¿Por qué? Porque ya no tienen los recursos, pero si ya no es culpa mía. Claro.
ya no es culpa mía. Me dicen, oye, te voy a dar un crédito para que pagues el crédito. Y cuando estoy aplicando, me dicen, ya no hay fondos. Y entonces, ¿y ahora qué hago? No Chuti. sé, ya no podemos hacer nada. Entonces, hay una tamaño de responsabilidad. Nosotros hicimos una estadística, Nelson. Dentro de la gente que tiene los créditos educativos, tenemos gente que tiene un 11% del total que le mencioné, que tienen enfermedad y tienen que vivir con la falta de empleo, atender su enfermedad y esta pesadilla que da coactiva. Tienen problemas de enfermedad como cáncer, diabetes tipo 1, Eso deberían tomar en hipertensión cuenta arterial. también. Claro, tienen síndrome, que no lo puedo leer bien, tienen hipotiroidismo, tienen soplo cardíaco, tienen hipertensión, sufren de ansiedad, problemas urológicos y una serie de diagnósticos médicos que tenemos aquí en la estadística. Las deudas tienen el 50% del monto que yo le di, oscilan entre 4,000 y 20,000 dólares. Ese es el monto más fuerte. Entonces, no hablamos de que son grandes, es apenas el 11% el que tiene deudas que superan O de sea, mejor 40,000 dicho, en Carlos, adelante. no es una cosa que no pueda manejar el Estado. Si el Estado ha manejado Pueden, presupuestos inmensos, es, y vamos a decirlo con claridad, falta de voluntad política. correcto, totalmente de acuerdo, porque aquí no es el problema de que no se puede. Como le Para digo, sí, elecciones se gastan millones y millones de dólares. No estoy en contra de las así es, elecciones, no estoy en contra. Pero así creo es. que sí hay que cuidar este sector, que voy a recalcarlo nuevamente. Si se va a hacer un crédito educativo es porque no se tiene. No se tiene plata, pero se tiene ganas. Y eso debería valorar el Estado. Claro. Carlos, para despedirnos, tus palabras. Muchas gracias, Nelson, por el espacio, cualquier espacio para nosotros que nos permita poner en evidencia pública el drama que estamos viviendo sirve. Que esperamos que esto llegue a las autoridades, como usted dice, esto es un tema de voluntad política, nada más. Es Totalmente. un tema de voluntad política porque nosotros queremos pagar. Jamás hemos planteado condonación total de deudas, ni mucho menos. Hemos planteado condonación de deuda para los casos de enfermedad catastrófica como ya lo hemos logrado, que se beneficiaron cerca de 10 o 15 personas que sufrían este problema. Lo que queremos es que nos den condiciones para poder pagar, pero ya de una vez por todas, que se arregle esto. Ahora que van a fusionar el CENESID con el Ministerio de Educación, el problema va a continuar mientras no exista una política pública clara, mi estimado Claro. Nelson. Imagínense que inclusive están cerrados ya los créditos, ya no existen créditos, pero se sigue otorgando becas. Entonces no hablamos de que es cuestión de dinero, como usted dice. Esto no es cuestión de dinero, porque si tengo millones para entregar becas a amigos, familiares y gente que de pronto sí se lo Claro, merece se y lo merece, se lo pero no ganó. falta el sabido por ahí. Sí, exacto. Entonces, ¿por qué se suspenden los créditos educativos? Entonces, no es Vea, eso. ese dato es interesante, por ejemplo. Sí, es verdad, es una problemática, viene de la pandemia, viene de la situación económica, viene de un país que no está inyectando capital. Pero ¿por qué quitar ese beneficio que termina siendo muy bueno? O sea, hay casos y casos, hay gente que ha logrado superarse, hay gente que ha logrado tener un ingreso, un trabajo y luego lo va pagando. Es decir, me parece de muy mal gusto que no terminen de solucionar una cosa y terminen quitando lo otro. Carlos, Exacto. para una próxima oportunidad, las puertas abiertas en este espacio, usted nos avisa y conversamos. Chao, chao. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias. Buen día con todos. Muy bien, ahí estuvo nuestro primer invitado. Oiga, un tema súper interesante, además de sensible, ¿verdad? Porque muchas personas así lo han usado, el crédito. Yo particularmente lo usé, claro que también tuve el apoyo de mi papá, de mi familia, que ahí, luego ya cuando no se pudo, dijo, ahí ciérrele nomás la llamada, mi querido Carlos, ciérrele. Ahí dice salir y salga, porque yo todavía lo estoy viendo acá en pantalla corta. Ecuador. Gracias, mi querido Carlillos. Carlillos el loquillo. Y bueno, ¿no? Ahí pagando. En esa época mía el IES. Y ya después mi papá dijo, ya, pues, paga tú, pues. Ya, pues, ¿hasta qué hora te apoyo? Ya, paga tú, pues. Y yo empecé a pagar y después ya no pude, pues. Ya no pude, porque no hay plata, pues, no hay trabajo. Y me sale un trabajo ahí en el sector público. ¿Se acuerdan esa época oscura que yo tengo en mi vida, no? No, bueno, por decirlo. Una época bonita allá en Babahoyo. Digo oscura porque estuve en una área donde yo no estaba desempeñando mi mejor función y de hecho le estaba haciendo daño al Estado. Señor Apolo, le hice el video a Pilluelín que usted me pidió ayer. Le hice el video a Pilluelín que usted, bueno, déjame ver, mándalo al correo a ver qué video es. Y
Y le contaba la historia, ¿no? Cuando ya me tocó entrar a trabajar, pues me salió el impedimento laboral. Porque este pilluelo es un corrupto que no ha terminado de pagar el préstamo. Oiga, yo ya me había olvidado, pues así como cuando uno se olvida y espera que el papá y la mamá vayan a pagar. A ti también te ha pasado, pilluelín, no me digas que no. Pillo, que te haces el loco. Ya tienes 40 años y estás en la casa todavía donde tu papá... ¿Qué pasa, mijito? Nada, papá. 40 años el grandote este y está con... Lo que pasa es que la Yulexi anda que me pide para la leche y no tengo para la leche, papá.